El jazz, esa es la bendita locura del jazz o la bendita bendición del jazz. Para escuchar el jazz tienes que abrir las 3 compuertas simultáneamente. Entonces, el jazz entra a nivel intelectual, a nivel sentimental y a nivel visceral en un mismo instante. Esa es la magia. Lost in what I'm doing and focused. A lot of times, as long as the other musicians, the whole group is grooving and swinging and has a good time, that it's really fun, and I'm lost in the joy of the moment, and hopefully we're projecting that to the audience. Música está viva, se mueve, cambia. Los músicos, los públicos, la vida que uno va viviendo y cómo la va relacionando con lo que uno va escuchando o tocando. Hace que la música todo el tiempo se esté moviendo, evolucionando, transformando. La experiencia estética es igual que cualquier tipo de experiencia, pero vista en una metáfora de la música, en una octava mayor. Es lo mismo, pero más rico, más complejo, con más energía y organización de energía involucrada.
una sensación entre emoción y como cierta adrenalina, porque no sabes hacia dónde va a llegar, hacia dónde se va a desenvolver la música, ¿no? Sabes dónde empiezas y más o menos puedes saber dónde acabas, pero no, lo que pasa en medio siempre es nuevo. Respetable público, el día de hoy nos acompaña una agrupación originaria de la ciudad de León, Guanajuato, quien nos trae una propuesta jazzística de los años 50-60. Recibamos a los Tripas de Gato. Pienso que el jazz evoca a una parte del ser humano en donde tiene que estar como es parte de entraría tal vez en el grupo de la música de folclore, ¿no? En donde el ritmo nos jala al disfrute, como el mismo instinto. Cuando puedes empezar a improvisar, realmente es como si estuvieras haciendo pequeñas composiciones. Entonces es como un constante entrenamiento como para estar creando y nos recuerda mucho el jazz, que la música es un lenguaje, ¿no? Es como si estuvieras hablando. Empiezas a hacer el jazz y empiezas a tomarlo como filosofía casi, sí te permite ser muy adaptable y improvisar en todo momento, ¿no? Y insisto, la improvisación es libertad. Hemos tocado poco, pero cada vez que he tocado me he logrado desconectar de todo alrededor, ¿no? O sea, realmente ha sido como un espacio muy mío y en el que ya adentro me olvido de lo demás y ya me concentro en lo que voy a hacer. Lo he sentido mucho más ahora, lo he valorado mucho más el poder tocar, porque aunque teníamos mucho trabajo antes, a lo mejor por la misma situación de que ya tocábamos a veces ese es el riesgo que puedes correr, ¿no? Que se vuelva todo muy automatizado al tocar mucho. De que debes explorar, y la exigencia del jazz es eso, salir de tu zona de confort.
Una jam session se convierte en el escenario perfecto para ir a probar todo lo que acabas de estudiar. Una jam session profesional es la manera de comunicación, por así decirlo, entre distintas personas que se dedican a la música, ¿no? El tema es el pretexto para el desarrollo improvisatorio. El jazz nace en Nueva Orleans, los primeros atisbos se dan ahí, pero nace en lo que fue una colonia francesa, no en lo que fue una colonia inglesa. Y los franceses, los colonos franceses trataban de formas muy diferentes a los negros. Los ingleses, por ejemplo, les prohibieron primero cantar, porque se dieron cuenta que en los campos a donde llevaban a los negros en sus lenguas, en sus idiomas, en sus cantos, se pasaban mensajes. Y después les prohibieron hasta tocar los tambores. A través de los códigos del tambor también se mensajeaban. Estaba prohibido. En cambio, los franceses en la Luisiana les daban chance de reunirse una vez al mes en una plaza a la que le pusieron la Congo Square, la Plaza Congo, y ahí los negros iban una vez por semana y tocaban sus instrumentos y cantaban y bailaban. Y pienso que esa es la protohistoria del jazz, cuando empiezan a ir con toda la libertad que les daban los franceses al Congo Square y hacían sus cantos, hacían sus bailes, pero simultáneamente lo enlazaban, lo mezclaban con los himnos cristianos que traían de Europa y con las danzas escocesas y con muchas otras cosas. Fue una situación que fue evolucionando, fue un tipo de música o una forma de tocar que fue evolucionando con distintos referentes, influencias de muchísima gente que estaba tocando en Fue como un punto donde se encontraron muchas culturas, desde obviamente la cultura estadounidense, los esclavos africanos, la cultura francesa, la cultura española. Al mismo tiempo, que es una parte de la historia que de pronto no se conoce mucho, también hubo mucha influencia de América. Por ejemplo, de los esclavos, todo el tráfico, digamos, que había de esclavos de Cuba, por ejemplo, llegaba a Estados Unidos y muchas veces llegaba a través de México. Entonces también había mucha relación, mucho encuentro de gente proveniente de África o descendientes de africanos que pasaban, que estaban en América y llegaban a última instancia a Estados Unidos. Entonces, justo allí, digamos que era toda una ciudad multicultural, Nueva Orleans. Todavía no existía el jazz como tal a fines del siglo XIX. Hubo una feria internacional del algodón en Nueva Orleans y se invitó a varios países. México entre ellos, y el presidente de México, que para entonces era don Porfirio Díaz, mandó la delegación de la incipiente industria mexicana, pero también mandó a la banda del 8º Regimiento de Caballería, que era la banda preferida de don Porfirio y de México, pues una banda excelente. Fue a tocar a esta feria de Nueva Orleans y le fue muy bien. Fue muy gustada la propuesta de la banda de este regimiento, a tal grado que se dieron de baja, hasta donde se sabe, al menos 2 músicos, José Vascaro y Lorenzo Tío, se dieron de baja de la banda y del ejército y se quedaron a radicar en Nueva Orleans. Y ahí ellos empezaron no solo a tocar, no solo les fue bien tocando, sino también enseñando. Hay testimonios de cómo Lorenzo Tío y Joe Vascaro, como se le conoce después a José Vascaro, le enseñaron a tocar clarinetes, saxofones, a varios músicos negros que poquito después iban a iniciar todo ese movimiento que ahora conocemos como jazz.
En todas estas manifestaciones de bandas de viento podemos encontrar muchos elementos sónicos particulares que prácticamente son idénticos a las bandas que estaban participando en Nueva Orleans, donde al parecer se incursionó toda esta cultura del jazz. Los músicos mexicanos han estado inmersos en el jazz aún antes de su nacimiento y en el nacimiento mismo del jazz y a través de toda la historia. En el libro autobiográfico de W.C. Handy, que es hipercélebre por ser el compositor del San Luis Blues, Handy habla de ellos. Habla, por ejemplo, de Vascaro, que dice que no sabía hablar inglés el hijo de tal por cual, pero que soplaba como los grandes. Ya existían personas que tocaban jazz en Guanajuato desde los años 60. Una de las bandas más antiguas, que eran los Diablos del Jazz, ya existían músicos que habían sido, por así decirlo, como embarrados de la cultura jazzista, músicos de Silao, de Guanajuato, que eran braceros, que prácticamente trabajaban en el campo y trabajaban en la empresa ferroviaria y habían tenido contacto con Estados Unidos. En ese entonces la idea era que en León prácticamente no había nada, o muy poco de jazz. He platicado con otras personas que son más grandes que yo y dicen que sí había desde hace 20 años un par de grupos o algo así, pero en realidad ha sido como muy poco desde mi punto de vista. En Guanajuato empieza a haber un movimiento de jazz por Omar Córdoba, que él estudió la carrera de jazz en México, él es de Guanajuato, entonces acabando se regresó a Guanajuato y empezó a enseñarnos. Las clínicas de jazz era intentar compartir, intentar explicar ciertos códigos que se utilizaban dentro del lenguaje del jazz para que todos pudieran entenderlo y todos pudieran emplearlo a la hora de poder tocar, ¿no? Empezó a crecer hasta que se volvió un encuentro y decidimos cambiar esto genérico de clínicas de jazz en Guanajuato por Negro, Encuentro y Clínica de Jazz en Guanajuato. Después sucede que muchos de esa generación pues terminan la carrera de música, empiezan a cerrar algunos bares porque empieza todo el boom del reggaetón y todo esto. Entonces muchos emigramos y nos venimos a León, por ejemplo. Unos se van a Guadalajara, otros se van a San Miguel, otros nos venimos a León. Y entonces acá empiezan a hacer un poquito el movimiento del jazz con otros grupos. Anteriormente, pues sí había una generación de músicos que siempre estuvieron interesados, pero que tenían otras agrupaciones. Y algunos esfuerzos como aislados también, ¿no? Del Foro Cultural o de pronto alguno que otro evento, pero en realidad no había como un festival. En pocos años, 5 o 6 años, todavía en un tiempo menor que aquí en la Ciudad de México, ha habido un brinco del 100% de lo que sucedía la década pasada y lo que sucede a principios de esta. El Festival de Jazz es muy importante. Esa idea del Festival de Jazz pues surge de justamente la necesidad de crear espacios en la ciudad para difundir este género musical. Faltan más espacios independientes y públicos para que aflore no nada más el género del jazz, sino otros géneros también que son importantes, pero creo que es una constante que siempre nos está faltando, y no nada más aquí en León, sino que en todo el país. Creo que las instituciones públicas deberían de apostar más por apoyar a sus artistas locales también, y hacer una cosa colaborativa con los que estamos en estas circunstancias, ¿no? Un foro como Hangar 318, que se ha mantenido por artistas y es para artistas, vamos, una apuesta así a cambiar las cosas, a cambiar mentalidades, y también no estamos aquí tanto, como dicen, por amor al arte, sí, pero pues de algo tenemos que vivir, ¿no? O sea, el ser artista cuesta, y cuesta mucho.
el ingreso que nosotros tenemos y solamente nos dedicamos a la parte activa, pues es muy inestable, ¿no? A veces puede ser muy alto, a veces puede ser muy nulo. Entonces, en mi caso, pues de alguna forma la docencia es como una línea fija que yo tengo económica, ¿no? Mantenerte económicamente de eso es otro reto también bien grande, porque son pocos los lugares donde se puede tocar. Sabemos aquí, por ejemplo, que los foros institucionales, digamos, pues tienen poca programación de jazz. De pronto es entendible porque quizás no hay suficiente demanda, no lo sé. Se puede mejorar la vida laboral de los músicos haciendo más conciencia de la música en la sociedad. Si entre más se dé a conocer, entre más haya espacios de música, no nada más de ella, sino de toda la música, de todos los géneros, entre más haya más escuelas, la gente conozca más de la música, valore la música, el papel que tiene en la sociedad, se va a mejorar. También se va a ver más trabajo, más empleo para los músicos también. Creo que sí faltaría algunas iniciativas y algunos apoyos de gobierno quizás para mayores eventos, quizás en la parte educativa también sería muy importante ya dar variedad a lo que es la música europea, eurocentrista que siempre hemos pues tenido, ¿no? En este caso en el estado, la única universidad de la Universidad de Guanajuato que tiene la Escuela de Música y ahora la Escuela de Música de León, afiliada a la Universidad de Guanajuato. Actualmente ya contamos con algunos cursos en música popular también, pero lo principal son música académica. Sobre jazz tal cual no, tenemos planes de hacer, no de jazz, sino un diplomado en música popular, pero no es en jazz todavía. Pues siguen tomando esos planes de música europea como lo más valioso, cuando ya sabemos que hay muchas otras expresiones igual de valiosas y que sería importante desde un punto de vista sí darles más apoyo. El jazz es un género multicultural, se unieron varias culturas para su creación. Aquí en México también unió la cultura mexicana, entonces creo que es una manifestación que nos permite ver la unión de diferentes culturas, la unión también de la evolución de una sociedad, la evolución cultural también. La música, mediante su configuración, refuerza o modifica trayectorias de vida social. Por eso es importante para la ingeniería en comunicación social. La ingeniería social es un programa metodológico para resolver problemas sociales a través de la lógica de la articulación. Entonces, articular es asociar, todo lo que permite asociar elementos que están separados desde otro punto de vista, eso es articulación. Entonces, la ingeniería en comunicación social es una experta en articulación, en investigar qué es lo que nos reúne y en provocar, promover, gestionar lo que nos puede unir o separar. Conocer de la multiculturalidad que tiene el jazz, por ejemplo, o la música del mundo, nos hace más completos, porque es muy difícil pensar que la música que tocamos solamente es de una región o solamente viene de una cultura. Y eso nos da un mayor entendimiento de lo que tocamos y también que podamos proponer cosas mucho más completas, más integrales también. Porque hacer una especie de interlocutor de la diversidad, de ser un pasaporte hacia lo distinto. El jazz puede posibilitar escenas de relación entre la música y la vida social que no ha sido posible promover hasta ahora. La música jazz siempre ha sido una música de rebelión, de protesta, en cuanto a ver nuevas posibilidades y a explorar nuevos sonidos y sonoridades y nuevos mensajes.
podemos encontrar una riqueza multicultural súper amplia y un camino como para crear nuevas cosas. Creo yo, muy artísticas, muy honestas, sin necesidad de cumplir con algunos estereotipos o necesidades mercadológicas. Y creo que ese es un valor también muy bonito que yo encuentro en el jazz, ¿no? Es una manera de que el público cree una introspección visual o auditiva de lo que está presenciando, ¿no? Y pues el jazz aquí en Guanajuato sigue todavía en crecimiento, es digamos como un reflejo social, ¿no? O sea, la música es como un espejo de lo que está pasando socialmente aquí en la ciudad. Entonces a veces quizás la evolución artística y musical pues también depende mucho de la evolución social que esté generándose aquí, ¿no? Hacia dónde apuntan los escenarios, y apuntan a la exquisitez más envidiable que puede haber, porque los músicos de jazz en México siguen haciendo las cosas muy bien, siguen haciendo las cosas excelentemente bien.